Buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile y de la Fundación Seminario, les damos la más cordial bienvenida a una nueva charla online que quieren entregar contenidos de calidad para la comunidad docente del país, realizada con expertos de habla inglesa y con interpretación simultánea. Hoy presentaremos a Carol Ann Tomlinson, profesora de la Universidad de Educación de Harvard en Estados Unidos, donde también es codirectora de los Institutos de Diversidad Académica. Además, ha recibido el Premio de Educación Universitaria en el año 2008, entre otros reconocimientos. Y nos acompañará en el 6º Seminario de Inclusión organizado por la Fundación Seminarium el 13 de mayo. Sus intereses especiales a lo largo de su carrera han sido la diferenciación, el currículum y la instrucción para alumnos con dificultades y alumnos avanzados, la instrucción efectiva en entornos heterogéneos y fomentar el pensamiento creativo y crítico en el aula. Los invitamos a dejar sus preguntas en este chat para que, una vez terminada la exposición, podamos leerlas. La grabación de esta conferencia estará disponible en los próximos días en este mismo sitio web. Y si aún no te has registrado, te invitamos a hacerlo en el link de nuestra página web en seminarium.com. Y te enviaremos los materiales académicos que corresponden al webinar de hoy. Dicho esto, damos la palabra a Carol Ann Tomlinson, a quien le agradecemos su compañía. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí y creo que un buen inicio va a ser compartir mi pantalla. Agradezco mucho a todos los que están con nosotros hoy día, especialmente aprecio el trabajo de nuestra traductora Lili, sin quien muchos de ustedes no podrían entender tal como yo si es que la presentación fuera en español. Quizás podría hacerlo en alemán, pero no tanto en español, así que muchas gracias a Lili por hacer esto posible. Vamos a hablar muy brevemente con ustedes acerca de un tema muy grande que llamamos instrucción diferenciada, y esto significa que intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para identificar a los individuos en nuestras clases en vez de la clase como un todo. Y debido a que nuestro tiempo es breve, les voy a dar un par de ideas grandes acerca de la diferenciación que vamos a seguir pensando y discutiendo en el camino. La mayoría de nosotros puede mirar una sala de clase y ver que hay una variedad de estudiantes. Se puede ver muchas de estas categorías, ustedes quizás las ven todos los días, pero muchos de nosotros tenemos estudiantes que luchan un poco con el aprendizaje, estudiantes que vienen con problemas de ingresos en sus familias, que no tienen adultos que los apoyen en casa, que tienen dificultades emocionales, que han experimentado trauma. Vemos todas estas cosas y entendemos que los niños lo llevan a la sala de clase. Y aún así, a pesar de todas estas diferencias que vemos, y entendemos claramente que estas diferencias realmente importan en la calidad del aprendizaje del estudiante, aún así tendemos a enseñarles a todos como si todos fueran muy similares. Enseñamos a un niño de segundo básico como un niño de segundo básico, un alumno de álgebra es un alumno de álgebra, y le enseñamos a la clase como un todo, más que continuando enfocarnos en los alumnos en particular. Y aquí es lo que sabemos desde la psicología, desde la investigación cerebral. Las clases no aprenden, son los individuos, así que nuestro desafío es poder enseñarles cada vez más de forma individual, más que fusionar las necesidades de la clase y las necesidades del individuo, intentando con mucho esfuerzo que todo este tiempo y esfuerzo se vuelva productivo. Aquí tenemos la línea lógica
de lo que estamos hablando de la diferenciación. Los alumnos difieren como alumnos. Yo creo que todos los profesores estarían de acuerdo con esto. Para enseñar, cada alumno necesita tener un desafío y un apoyo apropiado. Tienen que ser presionados y tienen que tener éxito. Y no podemos hacer esto al ignorar las diferencias de los alumnos. Quizás para uno es mucho, para otro muy poco. Lo que la diferenciación nos pide es que seamos flexibles en nuestro enfoque de enseñanza, no solamente con los del frente y seguir así, sino que crear una sala de clase que se construya con la intención de tener materiales, apoyo y todos estos recursos disponibles para apoyar al éxito de nuestros alumnos. Sabemos que al hacer esto, al tener esta flexibilidad, tenemos que utilizar todos los elementos de la clase y para tener todos los elementos, ya sea que los nombremos o no, están ahí. Uno de mis alumnos en la universidad hace un par de años comenzó la definición de diferenciación así. Dijo, la diferenciación es una secuencia de decisiones de sentido común. Y creo que esto es muy importante que lo vean. Secuencias de decisiones de sentido común, hechas por profesores con orientación de estudiantes primero. Y le pedí que me explicara eso un poco. Y me dijo, bueno, creo que algunos profesores enseñan un currículum y algunos profesores enseñan a los alumnos y creo que a los que enseñan a los alumnos primero es más probable que ellos hagan lo que necesitan los niños que más que los que cubren solo el programa. Y aquí está su definición de diferenciación mientras él continuaba desarrollando esto. La diferenciación es un modelo de instrucción que nos ayuda a entender cómo planificar y cómo entregar una buena clase para los niños. Coloca al estudiante en el centro de nuestra toma de decisiones y dice que todos nosotros necesitamos ir día a día con los elementos de la sala de clase y utilizarlos para apoyar a todos los niños en nuestra clase. Nos pide que maximicemos la capacidad de esos estudiantes, más que presionarlos. Y este modelo está basado en lo que entendemos actualmente como enseñanza, aprendizaje y estos programas. Es un modelo que está basado en la investigación. Y lo que mi alumno Adam hablaba es que necesitamos tener un medio ambiente para que sea acogedor para los niños. Lo que necesitamos hacer con los programas para que sea algo vivo, sea algo emocionante, y lo que tenemos que hacer con las evaluaciones formativas para que sigamos conociendo dónde están nuestros estudiantes más que seguir enseñando lo que viene. Y lo mejor para los niños, para que se sientan comprometidos con esta instrucción y maximizar la oportunidad de aprendizaje. Y todas estas cosas deberían girar juntas en un marco de invitar a los alumnos a que nos acompañen en esto que funcione para todos y tener estas rutinas de la sala de clases que te permitan tener tiempo para toda la clase y para estudiantes individuales. Este gráfico es uno que me gusta mucho. Creo que esta es la imagen básica de lo que es una buena enseñanza y ciertamente la diferenciación. Lo que sugiere la diferenciación es que todos estos elementos, el ambiente, los programas, la evaluación, la investigación, el liderazgo, tienen que girar juntas. Puede tener una clase que parece acogedora, pero quizás como evalúo es un poco intimidante, entonces no vale mucho y el resto no gira bien en este modelo. Entonces, todas estas cosas tienen que girar juntas de una forma que maximice su capacidad para maximizar la capacidad de los estudiantes. La diferenciación
le pide a los profesores enseñarles a cada estudiante, no solo a los estudiantes. Entonces vamos a revisar estos elementos brevemente y para que ustedes sigan pensando, para que tengan una idea de una imagen general de lo que es la diferenciación. Y nos pide que le enseñemos a los estudiantes, no solamente el grupo. Y esto significa que en mi clase, en cualquier día, tengo que, mientras estoy estudiando, estar muy en sintonía y creo que aquí vamos a mostrar a 3 alumnos que estaban en una clase que tenían vidas muy distintas y yo necesitaba entender eso y trabajarlo muy bien con los otros 37 alumnos. Golden, que a los 15 años estaba en una clase llena de niños de 12 años y en los pasillos me decía, porque él se incorporó después y me dijo que no sabía leer. Y eso fue un riesgo muy grande para él, de decir eso, decirle esto a una señora alta en un pasillo que nunca había visto antes. Y para entender el contexto de Golden y cómo sucedió que no aprendió a leer, necesité también prestar atención a Jeff, que me pidió un día si es que podía estudiar las teorías de extinción de los dinosaurios. Tenía 12 años y estaba en el mismo curso que Golden, con 15. Y le dije, ¿por qué me pides eso, Jeff? Yo soy tu profesora de lenguaje, ya que ciencias y lenguaje son ramos distintos. Y me dijo, si es que solo hago las tareas de los cursos en los que estoy, voy a diluir mucho esto y quiero realmente entender estas teorías. Y le pregunté, ¿cómo quieres hacer esto, Jeff? Y él me dijo, lo que ningún profesor quiere oír. Si usted me dice, cuáles son los días importantes a los que yo vaya, los otros días voy a poder estudiar los materiales y voy a poder adelantar material en los fines de semana. Y todos los profesores tienen que decir, todos los días son importantes. Pero la verdad es que Jeff estaba utilizando las habilidades que yo quería que utilizara y también estaba utilizando su cerebro y su pasión para el aprendizaje y necesitaba algo muy distinto que Golden. Y también tuve que prestar atención a Aiden, cuya madre acababa de morir. Y siendo muy trágico esto para un niño de 12, 13 años, fue muy vergonzoso, pero él quería pertenecer como un niño de 13 años tiende a hacerlo. Y esto lo hacía destacarse y hacía que las personas le dijera cosas y lo hacía sentir muy incómodo. Y tenía que seguir manteniéndose al tanto de lo que estaba sucediendo en el mundo. También Angie, que estaba en mi curso, muy diferente de estos otros 3. Ella había sido una buena estudiante en sus años escolares, pero ahora de repente estaba fallando en todas las pruebas, seguía participando en clases porque así era ella, pero no le estaba yendo bien en las pruebas y no podía saber qué es lo que estaba pasando, porque yo pensaba que era difícil que no le fuera bien en las pruebas, pero después entendí que su lógica era que su madre y su padre, que se estaban separando, tendrían que permanecer juntos para asegurarse de que ella le fuera bien en la escuela. Entonces ella tomó la decisión de seguir haciendo estas pruebas de forma equivocada. Todos los estudiantes me necesitaban. ¿Es posible que yo pueda saber todo de todos estos niños todos los días? Por supuesto que no. Pero mientras más intentaba, mejor iba teniendo un tacto del curso, más atenta iba siendo a las distintas necesidades de los alumnos más que a la clase en general. Una de las cosas que la diferenciación nos pide hacer cuando estamos trabajando con un grupo grande que difiere tanto es que veamos que todos pueden tener éxito, todos tienen esta capacidad de aprender mucho más de lo que creen o de lo que nosotros creemos. Y una de las cosas que pueden ser importantes también, entre las muchas otras cosas son importantes, es que buscar cosas positivas. Y quiero compartir este ejemplo que vi que un profesor utilizó
con una clase con estudiantes. Es una encuesta simple, la pueden usar tal cual, la pueden modificar, lo que ustedes quieran. Lo que me gusta de esta idea, le dijo a los niños, quiero conocerlos a ustedes. Yo les estoy enseñando a ustedes, así que quiero que respondan estas preguntas. Y miren lo que les pregunto. ¿Qué es algo positivo que la gente dice de mí? Cuando me siento bien en el colegio, ¿por qué es? ¿Cuál es un sueño que tengo para mí? Algo en lo que me gusta pasar el tiempo cuando tengo tiempo libre. Algo que captura mi imaginación, que me hace preguntar cosas. ¿Cuál es la mejor cosa de tu familia? ¿Cuál es mi mejor fortaleza como aprendiz? Algo que puedo aportar a este éxito. Algo que desearía que la gente supiera de mí que quizás no saben. Y algo de lo que estás orgulloso. Este profesor encontró que cuando se conversa así con los alumnos se encuentran situaciones y ella empezó a verlos de una manera más cualitativa y se empezaron a conocer de una forma mucho más positiva entre ellos también. Si están familiarizados con el trabajo de Carol Dweck, dice que lo que la diferenciación pide al principio es trabajar muy duro para ver las grandes posibilidades en cada niño y proyectar en ellos y apoyarlos de tal forma que puedan desarrollarse de la forma más óptima. Lo segundo que pide la diferenciación, que nosotros ya hacemos o quizás no lo hacemos tan prontamente, es porque hay muchas fluctuaciones en los cursos, pero para construir un equipo de aprendices, un grupo de niños que llegan a entender que están en esto del aprendizaje juntos y que si trabajan juntos no tienen que tener miedo o sentirse solos porque siempre hay alguien que puede ayudar y hay alguien que necesita de su ayuda también. Quiero compartir con ustedes un breve segmento escrito acerca de un grupo de segundo básico que trabajó con una clase con uno de los profesores para crear estos equipos de aprendices que aprendieron a apoyarse entre sí. Como en todas las clases, siempre hay momentos en que un estudiante tiene dificultades, se siente perdido, quiere darse por vencido o simplemente está de mal humor. Hoy, Emma, que está estudiando inglés en una clase, tiene problemas para entender una palabra de un texto y se siente frustrada. Su compañera Lily se dio cuenta que Emma tenía esta dificultad e intentaba ayudarla. Sin embargo, Lily sabe que no debe darle las respuestas a Emma, ya que eso no le ayudaría a aprender. Entonces Lily le hace una secuencia de preguntas de sondeo a Emma que requiere la respuesta de su compañera. Otros miembros del equipo también agregan comentarios útiles, incluido un recordatorio para dar pistas de contexto que podrían ayudarla a entender la palabra. La señorita Bellamy observa el intercambio desde la distancia y está muy feliz y complaciva de ver que la lucha productiva de Emma al final profundiza su aprendizaje, ya que no solo descubre el significado de la palabra en el texto, sino que también, y esto es muy importante, también se da cuenta de que ha tenido éxito en un desafío que parecía inalcanzable hace un par de minutos. Esta profesora pasa mucha parte de su día enseñándole a los niños cómo ayudarse entre sí y darles a ellos trabajo importante que hacer. Y lo que encuentra es que muchos alumnos de su clase que en algún momento se sintieron solos, ahora entienden que pueden acceder a este sistema de apoyo tremendo y que ellos también son parte de este para otros niños. Entonces, construir equipos de aprendices, de niños que aprenden, ayuda a cada niño a surgir. La tercera cosa que nos pide la diferenciación es crear programas, planes de estudio que vea la mente de los niños, que capture su atención, que no puedan ignorar, aunque si quisieran, porque es algo tan maravilloso. En muchos colegios, por una variedad de razones, no necesariamente porque el profesor lo quiere hacer de esta forma, enseñamos hechos básicos y habilidades básicas una y otra vez. Los estudiantes que cumplen esto y que hacen todo lo que pedimos, adaptan todo esto y siguen, pero hay muchos niños cuyas vidas
no son maravillosas y no se ven como grandes aprendices. Y toda esa repetición tediosa los desmotiva y los hace sentir más como un fracaso. Los planes de estudios que enseñamos deberían ser una tremenda característica para cómo los niños aprenden y cómo ven el mundo los niños y cómo ven el mundo se relaciona con lo que estamos enseñando. Cuando estuve haciendo mis estudios de posgrado, leí un libro escrito por un filósofo de los planes de estudio y decía algo que yo nunca había pensado antes y terminaba el segmento con algo que cambió mi vida como profesora. Dijo que cuando los seres humanos caminaron la faz de la tierra, no tuvieron tiempo para nada más que matar animales y obtener comida y encontrar refugio, sino que muchos siglos después fueron mejorando en esto y tuvieron la época glaciar, eso yo sabía desde el estudio de la ciencia, pero la siguiente parte no la sabía. Fue en ese momento en la historia cuando el ser humano desarrolló las disciplinas que enseñamos, inglés, español, lenguaje, ciencias, matemáticas, literatura. Y esto fue lo que me cambió. Dijo, estas personas hace tanto tiempo crearon estas cosas para responder la pregunta que todos los seres humanos nacen preguntándose y que todos los seres humanos mueren preguntándose. Y esa pregunta es, ¿qué es la vida y quién soy yo en ella? Para eso es la historia, para eso es la ciencia, para eso es las matemáticas y la literatura y la música son. Y nuestros planes de estudio necesita honrar esto y poder decirles a los niños, esta historia se trata de nosotras, no se trata de gente que ya del pasado, esta historia no es solo de un tiempo atrás extraño, sino que es de nosotros, para que los niños se vean a través de esos filtros. La diferenciación también nos pide no tanto pensar acerca de las notas y las grandes pruebas y estas evaluaciones, sino que realmente utilizar una evaluación de nuestra clase en maneras formativas, no solamente juzgando, sino que de forma de desarrollo, para lograr dos cosas. Usar estas evaluaciones para enseñar más, sino los niños dice, mire, que entiendo esto, estos niños entienden aquí, estos niños de acá no tienen la formación para hacer esto, y voy a enseñar mejor si atiendo esas necesidades. Utilizar la evaluación de esa forma para enseñar mejor. Y también utilizar la evaluación para decirle al niño, veamos que hiciste bien, cómo supiste hacer esto, cuál es el próximo paso. Haces preguntas cuando estás atascado, ¿cómo puedes desatascarte cuando estás atrapado y frustrado? La mayoría de los niños no llegan al colegio sabiendo esto y si no se las enseñamos, no lo hacen bien. Entonces, si una evaluación está bien diseñada para que los niños se vuelvan mejores aprendices y desarrollen una autonomía, ahí van a tener mucho más éxito. Quiero compartir un ejemplo de lo que estoy haciendo para que tengan una visión más amplia. Una maestra que es un poco mayor utilizó una evaluación para que los niños mejoraran. Y lo interesante de este ejemplo es que ella está haciendo una evaluación sumativa, el tipo que lleva una nota y que incorporamos en los informes, lo que encontró fue que la mayoría de las veces cuando devolvía las pruebas, los niños miraban solo a la nota, solo al resultado y algunos no estaban muy felices y otros revisaban la prueba en las partes en las que se equivocaron y ver qué les fue bien y qué les fue mal. Entonces desarrolló una estrategia que se llama equipos de corrección de pruebas, que intentó una vez en clase. Y lo que hizo fue que reunió a 4 estudiantes en grupos solo para esta prueba y la próxima prueba los grupos van a cambiar. Un miembro de un equipo, el equipo estaba formado por un niño que le había ido bien, dos niños que les habían ido más o menos
y un niño que no le había ido tan bien. Entonces le dio una rúbrica de 4 puntos y los niños tenían que revisar esto y discutir en conjunto cada uno de estos problemas en la prueba. Y cada alumno que su trabajo no cumplía los 4 puntos tenía que revisar el trabajo y consultar a los otros miembros del equipo. Y tenían que descifrar qué es lo que hice mal, qué es lo que tengo que hacer para tener la respuesta correcta, qué le indicó a este chico completar esta tarea de forma más completa. Y lo importante que ella hizo fue que cuando los niños terminaban esta discusión, todos corrigieron sus propias pruebas, las entregaron y ella les dio algunos puntos de lo que ya entendían que tienen que hacer. Parece trampa, pero es algo que les motiva a revisar. Hay que aprender de los errores y así avanzar de mejor forma. Los niños estaban acostumbrados a trabajar en distintos grupos, así que no fue inusual juntarse con otros chicos y lo que encontraron fue que fue algo muy positivo en muchas formas, así que le pidieron que siguiera usando esta metodología y ahora ella lo hace después de cada prueba importante que les hace el curso. La diferenciación también le pide a los profesores hacer algo muy importante, que es algo muy difícil a veces. Tenemos a este tipo parado en la línea amarilla en el gráfico y a él le gusta enseñar parándose frente de la clase y diciéndole a los niños todo lo que necesitan saber. Él tiene todo planificado y va a llegar a la meta por el currículum, por el plan de estudio. El amarillo representa cómo nos gustaría enseñar. Yo al frente, ustedes síganme nomás. Las líneas curvas laterales son las formas en cómo aprenden los estudiantes. Y si hacemos esto de la línea amarilla o hacer métodos distintos, los niños aprenden. Lo que nos pide el profesor es una forma muy tradicional que tiene más de un siglo esta metodología. Esta forma de ver una sala de clase con el profesor al mando que expresa, por eso está expresado el profesor en negrita y los estudiantes al fondo, abajo, observando al profesor en una letra más chiquitita. Y el profesor parece pensar que la gestión de una sala de clases es el control. Piensa que la enseñanza es una narración, que la instrucción es una práctica, ejercicio, y la evaluación es juzgar a los estudiantes. Esto es lo que tiene que hacer un profesor en una clase tradicional. Y el rol del estudiante es cumplir, prestar atención, recordar todas estas cosas y devolverlas en una prueba. Y algunos niños hacen esto muy bien, pero si vemos la masa de niños que enseñamos, muchos de ellos no. Si estamos cubriendo el currículum, el plan de estudio, y fuera exitoso, todos serían exitosos de esta forma. Lo que nos pide la diferenciación es que el profesor y el estudiante funcionen más como un equipo que trabajan juntos, no como el profe arriba y el estudiante abajo, sino que todos intenten resolver esta situación en conjunto e intentar ver cómo podemos cambiar estos elementos. En vez del plan de estudio que les voy a contar a los chicos, es que el plan de estudios tiene que tener significado para que los alumnos entiendan. Me voy a convertir en un facilitador de este aprendizaje y ellos van a tener una voz. En vez de evaluación como un juicio, vamos a utilizar esta herramienta para trazar un curso que lleve al éxito. Y la administración, la gestión, no se tiene que tratar del control, sino que cómo puedo liderar a los niños para que tengan éxito y para que lo hagan mejor de lo que pensaban.
La diferenciación es una forma mucho más empática de enseñar y basado en muchas investigaciones es un método muy exitoso también. El problema con la diferenciación es que si es que lo hacemos bien, requiere que revolucionemos la forma que tenemos de enseñar. Y la buena noticia de eso es que si lo hacemos, los aspectos positivos son maravillosos. La diferenciación también nos pide que enseñemos con lo que yo pienso que son como carreteras y rampas de salida. Y esto es a lo que me refiero con esto. Si recuerdan al profesor en la carretera amarilla, iba a comenzar el primer día de clase y seguir por esa carretera, los niños necesitan salida, necesitan tiempo para hacer lo que quieren hacer en pequeños grupos, individualmente. Y las clases tienen que ser como supercarreteras donde los niños puedan moverse y que también tengan oportunidades de salir, necesito más tiempo en esto o puedo hacer esto mejor, por ejemplo. Y aquí, esto es lo que, ¿cómo luciría esto? El aprendizaje puede pasar en una carretera y mucho del aprendizaje ocurre fuera de la carretera. Quizás aquí hay cosas que no queremos hacer en la carretera. Esto ya sea en clases presenciales o online. Tener un momento al inicio de las clases como seres humanos conversar. Es una buena idea presentar nuevas ideas, temas, habilidades, exploraciones, productos cuando estamos todos juntos, porque todos vamos a trabajar en conjunto con todas estas cosas. Es una muy buena idea hacer una mini lección o una mini lectura en conjunto. Cuando terminamos de hacer algo, es importante hacer un plenario para ver qué preguntas todavía hay y qué se puede hacer mejor el día de mañana. Todos los niños necesitan discutir estas grandes ideas que son parte de los planes de estudio y tenemos que hacerlo durante la carretera, no simplemente que alguien nos lo indique. Necesitamos pensar en cómo podemos desplegar de mejor forma nuestro trabajo. Y necesitamos tener opciones y conversaciones al respecto. Y a veces necesitamos compartir los productos que estamos creando con todos, a veces también en grupos pequeños es mucho más eficiente. Entonces, si esos son momentos de línea amarilla, los momentos de carretera, que hacemos cosas juntas, ¿qué es lo que podría pasar en las rampas de salida? Instrucción en grupos pequeños para que pueda ayudar, por ejemplo, a 3 niños que les falta un poco más de contexto para entender lo que estamos intentando hacer, para que los niños puedan practicar en equipos pequeños, para que yo tenga que hacer lo que tengo que hacer, como por ejemplo con Jeff y los dinosaurios, algo un poquito más a medida. También les da una oportunidad para tener una práctica individual, y esto no es igual para todos los alumnos. John Hedy, cuyo trabajo se conoce mucho como investigador, dice que el trabajo de los profesores el trabajo que deben hacer es el profesor más uno. Ir avanzando de un paso, de un escalón, de alguna etapa, aprendiendo de a poco. Y las rampas de salida crean esto. Entonces, si es que creamos nuestro plan de estudio, no solo con la línea amarilla en mente, sino que con estas rampas de salida y nos decimos, esto es genial, puedo trabajar con grupos pequeños, puedo caminar y ver cómo funcionan cuando los trabajos son desafiantes. Y de esa forma estamos en un lugar mucho mejor para ver cuáles son las necesidades de los niños. Y quería concluir ahora que dije muchas cosas que parecen quizás un poco desafiantes para algunos. La diferenciación no nos pide que hagamos todo esto mañana, cambien su vida mañana, sino que lo que pide es que trabajemos día a día, todos los días, durante el transcurso de una carrera para crear una sala de clases que eleve, inspire a todos los integrantes del curso. No nos pide que lo hagamos mañana, sino que nos pide que seamos un poquito mejor el día de mañana que el día de hoy.
al conocer nuestros alumnos, al entender las implicancias del aprendizaje de lo que vamos averiguando, entender el poder del contenido que enseñamos, no solo hechos y habilidades básicas, sino que por qué se ha mantenido todo este contenido en la historia de la humanidad. Entender un poco cada día más cómo conectar a nuestros niños con el contenido basado en quiénes son y dónde están ahora. Y también comprender con las evaluaciones sus trayectorias de crecimiento y también ir mejorando día a día a la enseñanza con flexibilidad. Y al final, la diferenciación nos pide no solo que maximicemos la capacidad de nosotros como profesores y de nosotros como profesores, no solamente a los niños como estudiantes. Esto también es de John Hattie. Y creo que esto quizás da un poco de miedo, pero es algo que un investigador dijo acerca de los profesores. Los educadores, como líderes que toman, por ejemplo, decisiones de políticas públicas, deberían centrarse en la mayor fuente que puede marcar la diferencia, que ese es el profesor. Necesitamos enfocarnos en una educación de mejor calidad, con mejores expectativas para que los estudiantes puedan enfrentar estos desafíos tremendos, grandes, y esto ocurre una vez que se cierra la puerta del aula. El éxito real no viene de los muebles nuevos o quiénes están en las clases o cuántos niños están, sino que viene de comprender el poder del profesor o profesora para mejorar la vida de los alumnos, no solamente por un año, sino que por todas sus vidas. Quizás eso hace que la diferenciación que es algo muy importante, y quizás lo es, que hay que seguir aprendiendo y compartir las cosas que ustedes hacen para que esto ocurra con sus estudiantes. Y ahora creo que Lili o Eduardo, o quizás ambos, Edmundo, perdón, Eduardo es un amigo mío, van a proceder ahora a hacer las preguntas que han publicado para mí, y hasta que se nos acabe el tiempo, 20 minutitos, vamos a intentar dar respuestas. Ya somos amigos nosotros, Carol, también, así que muchas gracias por esa presentación tan inspiradora. Tenemos muchos mensajes que el público que se está conectando con nosotros están enviando. Este es el primero. Ella trabajó con nosotros el año pasado en la Fundación Seminario. Ella te está diciendo a ti: excelente seminario, grandes ideas de este trabajo fantástico. Muchas gracias por esta conferencia para los educadores chilenos. Y tenemos muchísimos mensajes como este. Otra persona dice: comparto totalmente y voy a aplicar este ejercicio de la evaluación para fortalecer al profesor. Eso es lo que Jessica Bastías dice. Muchas gracias. Voy a leer entonces unas preguntas que hemos recibido desde el chat. La primera: muchas personas preguntaron esto. Esta es la pregunta: ¿cuáles son las distinciones entre diversificación y diferenciación en la enseñanza-aprendizaje? La distinción entre diferenciación y diversificación, esos dos conceptos. Bueno, en Estados Unidos no tendemos a utilizar ese término, así que no sé cómo lo utilizan ustedes, no sé si Edmundo me puede ayudar con eso y me pueden ayudar a comprender cómo se utiliza este concepto en otros países. Quizás la pregunta es: ¿cuál es la diferenciación? ¿Cuál es la diferencia entre diferenciación e inclusión? ¿Es eso? ¿Por ahí va? Ah, ya, sí. La diferenciación, la inclusión es una filosofía, la diferenciación también. La inclusión dice que la vida está compuesta por personas muy distintas y todos aprendemos de todos, y le hacemos muy bien a los niños al apreciarlos, y esto enriquece la educación.
Y la inclusión tiene sus raíces en la comunidad de educación especial, donde se ponía énfasis en encontrar a niños que tenían diferencias de aprendizaje y ponerlos en un lugar distinto. Y en muchos países, no sé cuál es la historia educacional en Chile, pero en muchos lugares lo que encontramos después de un tiempo es que los estudiantes que estaban en esos lugares separados tenían oportunidades menos enriquecedoras de aprendizaje que los alumnos que estaban en estas clases mixtas. Y al sentirse separados, se sentían muy aislados de sus pares, con los que estaban, por ejemplo, a la hora de almuerzo o en el transporte escolar. Y esto fue porque los alumnos que estaban en las clases regulares con las mismas dificultades incluso lo hacían mejor. Entonces, en Estados Unidos hubo una legislación importante hace un par de años que se llamaba un ambiente menos restrictivo en el aula. Poner estos alumnos en algo que estuviera menos dividido. Y esto funcionaba mejor para el niño. Y quizás por momentos pueden separarse, pero la mayoría de los niños, con el apoyo necesario, se pueden integrar bien en una clase heterogénea o de educación general. La inclusión, entonces, es esta filosofía. Y particularmente observa a qué es lo que hacemos con un niño que tiene un problema de aprendizaje o un problema emocional que se puede convertir en algo muy volátil o ansioso. ¿Cómo lo incorporamos bien a esta clase? Entonces, típicamente la inclusión ha sido una filosofía de educación especial. Y la diferenciación con mis colegas, con los que empecé a trabajar hace 50 años, teníamos una filosofía muy similar, pero no estábamos mirándolo desde el punto de vista de educación especial, sino que desde nuestra clase, como lo mostré en la primera parte de la presentación, es que los niños son diferentes, o habían unos con necesidades especiales, pero no todos. Entonces, al principio lo que intentamos hacer fue desarrollar un marco que aborde raza, cultura, género, todos estos temas, temas de intereses, temas de diferenciaciones. Entonces modelamos esto para hablar lo máximo con este niño promedio y hablar al máximo con este niño que también puede estar atrasado o puede estar adelantado. Cómo maximizar su aprendizaje. Entonces, las dos tienen filosofías muy similares, pero la diferenciación desde su nacimiento ha sido una carpa más grande. Ya intentaba ser más inclusiva con distintos tipos de estudiantes y abordar el tema de las variantes de estudiantes. Y siendo más inclusivos con los alumnos, más identificábamos los desafíos de aprendizaje de los distintos alumnos, pero también hay que asociarse con distintos profesores o con profesores que entiendan diferencias raciales, por ejemplo, más podemos compartir nuestras áreas de experiencia, es mejor. Creo que la única diferencia es el origen. Si eso no responde la pregunta para aquellos, pueden enviarle a Edmundo otra pregunta, una pregunta de seguimiento y quizás él puede también preguntarla. Todos pueden seguir enviando sus preguntas desde el chat, así que no se preocupen si es que no tienen su respuesta, lo van a manifestar en el chat. Tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo podemos comenzar con la diferenciación en nuestros colegios? Y más si es que estamos en esta situación de la pandemia y todo. Entendí la parte de comenzar. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar con la diferenciación en nuestros colegios?
especialmente comenzar una situación así como la que estamos viviendo. No sé a lo que te refieres, la pandemia, me refiero a la pandemia, las cuarentenas, la educación online, etcétera. Bueno, sí, algo interesante que yo he encontrado con los años, al seguir a los profesores que hacen clases online en Estados Unidos, ya hemos hecho eso lo hicimos todo el segundo semestre del año pasado y empezamos de nuevo también este año cuando nuestros colegios empezaron en septiembre y hemos seguido también desde entonces. Entonces, para muchos colegios la educación ha sido completamente online. Han habido algunos que han ido al colegio, estos métodos mixtos, y tienen problemas los profesores con la diferenciación online, y al ver este proceso una y otra vez, ha parecido más importante hacer la diferenciación online que en la sala de clase. Y esta es la razón. En la sala de clase todos están acostumbrados a sus grupos. Así que ahí todos como que entran en su flujo. Pero en la educación online se ve que estamos perdiendo a los alumnos, como que no van a clases, por ejemplo. Y lo que hemos encontrado es que hay profesores que dicen, tengo que desarrollar conexiones con estos chicos. Si es que no tengo una conexión con ellos, entonces ellos no están aprendiendo, no lo entienden. Y puedo ver online lo que pasa cuando uno se queda atrás o cuando 5 se van quedando atrás y tengo que hacer algo al respecto. Y si les doy más opciones de cómo hacer lo que tienen que hacer, más de los alumnos se interesan. Entonces lo que estoy viendo y lo que es interesante para mí es que la retroalimentación va para el otro lado. Los alumnos le enseñan a los profesores y después los profesores le devuelven a los alumnos. Pero si lo miramos de esta forma, la idea de mi alumno, de todo este engranaje que gira junto, es que esto es importante todos los días. Comenzar el día, comenzar la clase con un momento para conectarse, algo divertido, buscar en sus casas, por ejemplo, algo extraño y que lo muestren en la sala de clase. Lo que dice esto es que somos un grupo, que estamos trabajando en conjunto. Los profesores que usan algo así, como la encuesta de los mejores rasgos, y el profesor también va a compartir ideas de sus propias vidas y va a invitar a los niños a hacer lo mismo y así se van conociendo mejor. Entonces, todos estos ejemplos, por ejemplo, uno de hace un par de meses, de un profesor que le estaba dando a los niños el mismo trabajo, todos los niños tienen 30 minutos para hacer esto y después vamos a revisar, etcétera, y después la reunión y ella podía ver cómo los niños se desinteresaban, no aparecían y un día les dijo cómo se estaba sintiendo. Les dijo, tuve una idea anoche, creo que debemos trabajar en conjunto como lo hacíamos en la clase. Y parece que no puede ser así en las clases online, pero se me ocurrió una idea. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Quiero que elijan cuál de estas 4 formas les gustaría trabajar. Una, estar con sus amigos hablando de las distintas ideas y compartir así. La segunda, consultar con los compañeros, pero no necesariamente escucharlos todo el tiempo. La tercera, eran 3 nomás, y la tercera es hacerlo de forma individual. Y la cuarta es que sería muy útil que ustedes pudieran necesitarme para que podamos trabajar juntos. Entonces, si es que quieren estar con sus amigos en la sala 1, si quieren trabajar con un poco de acceso a los compañeros, pero no estar escuchándolos todo el rato, vamos a la sala 2. Ahí se pueden comunicar entre ustedes por el chat y preguntarles algunas cosas, pero no va a estar alguien hablando todo el tiempo. En la sala 4, pues ahí está el trabajo individual y en la sala 3 pueden ir ahí y yo voy a estar ahí para responder sus dudas y también
yo voy a ir visitando todas estas salas durante el día. Los niños estaban tan emocionados y le pidieron que lo hiciera de nuevo. Se sintió mucho más dinámico, mucho más como un grupo. Y después de esto, ella dijo que si necesitas trabajar en esto, trabaja en la sala 1, trabaja en la sala 2 y así. Y se puede hacer online y en una sala de clase. Y quizá es más importante enseñar así online, incluso más que lo que es en la sala de clase. Muchas gracias, Carol. Desafortunadamente no se nos acabó el tiempo. Nos gustaría seguir hablando contigo. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Vamos a volver a estar juntos en nuestro seminario de inclusión el 13 de mayo. No quizás, vamos a seguir profundizando en la diferenciación. Sí, absolutamente. Muchas gracias a todos por su tiempo, a Edmundo y a sus asociados que hicieron posible que pudiéramos conversar hoy día. Muchas gracias a todos por participar en este evento que forma parte de una serie de webinars con expertos internacionales organizado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica y la Fundación Seminarium. Les recordamos que esta conferencia será grabada y podrá ser revisada en los próximos días en este mismo sitio web. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a las próximas conferencias que se van a informar en redes sociales del Centro y de la Fundación Seminarium. También, y de nuevo, los invitamos a participar en el 6º Seminario de Inclusión organizado por la Fundación Seminarium en mayo, donde Carol Ann Tomlinson, junto con Lisa Westman, una experta de muchísimos años de experiencia en diferenciación, abordarán este tema en profundidad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.